Hoy estamos sumamente preocupados con lo que está ocurriendo en el sector transporte. Esto nos preocupa porque sabemos que la mayoría de los hondureños utilizan este transporte colectivo. Sin embargo, hay muchas situaciones que están ocurriendo en este sector y que, aparte de que se pueda decir que son situaciones políticas, al final afecta directamente al usuario, que son las personas que no tienen cómo transportarse mediante un sistema privado. El sector transporte ha denunciado que son 50 millones de lempiras los que paga mensualmente solo en la capital a los grupos de extorsión. Estamos en un sistema de excepción, un estado de excepción. Hay una institución que regula, que verifica que la extorsión, pero sin embargo el pago y los cobros continúan. Desde el 2002, más de 3.000 transportistas, empleados de transporte, han sido asesinados en todo el país. Vean ustedes, más de 3.000 transportistas. Y si vemos, solo en el 2025 han asesinado más de 47 empleados del transporte. Sumados a esto los pasajeros que no están incluidos en esta estadística. Hay otro problema que nadie lo ve porque como realmente todos nuestros funcionarios, todas nuestras autoridades andan con seguridad en carros privados, y es que diariamente el sector transporte y los pasajeros son víctimas de asaltos. Recordamos el llamado que hizo, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para desarticular estas bandas que operan ahí, de los cuales muchos han sido víctimas. El último hecho sangriento en San Pedro Sula nos dice que la situación cada día se pone más difícil. ¿Pero por qué está preocupado el sector transporte? ¿A qué temen que esto, si no hay acciones, en qué puede desencadenar? Porque aquí el daño no es al sector transporte, es el hondureño que no puede transportarse en un medio privado. Están aquí con nosotros Wilmer Calex y Jorge Lanza, dirigentes de transporte, para analizar esta temática. Porque ellos, además de todo esto, están pidiendo revisión de tarifas. ¿Por qué? Tienen información de que no se incluyó dentro de la partida presupuestaria el subsidio al transporte para que no se eleven las tarifas. Esto lo vamos a abordar justamente en breves instantes, pero antes veamos esta información de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Hemos sido un sector de diálogo permanente, pero somos empresarios del transporte. Nosotros tenemos que hacerle frente a las deudas ante los bancos y el mantenimiento de nuestras unidades. Llamamos al ministro a una reunión que la hagamos urgente para ver cómo podemos hacer y mejorar la seguridad en las unidades de transporte. Parte que podemos hacer nosotros como empresarios, pero también la Secretaría, el compromiso que debe asumir. Ya está aquí Wilmer Calex y Jorge Lanza. ¿Por qué abordamos este tema? Porque al final el transporte colectivo en Honduras es el principal medio de transporte. Son millones de personas las que utilizan este servicio diariamente. Y lo que se requiere, y todos sabemos, que si existiera un servicio colectivo eficiente, con seguridad, no tendríamos el caos vehicular que están sufriendo las ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y ahora otras del país, donde es imposible circular. Gracias, Wilmer, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenos días, licenciada. Gracias a usted por la oportunidad que siempre nos da estos espacios tan importantes que son verdaderamente de interés nacional. Miraba noticias ayer y hoy, todo el mundo habla de política, de actos de corrupción o de posibles actos de corrupción que suceden en los gobiernos, pero al final nunca solo se dice y no se hace nada. Estos problemas que tiene el sector transporte son generacionales, vienen de años atrás. Estos videos de asaltos no son nuevos, estos son los últimos. Lo que pasó en San Pedro Sula no es nada nuevo, ya ha pasado hasta aquí en Tegucigalpa. Pasó el año anterior en San Pedro Sula, donde tirotean, matan a un conductor, le quitan la vida a un conductor de una unidad y hieren a pasajeros en la ciudad de San Pedro Sula. Esto no es nada nuevo. La pregunta es,
otro gobierno más que ya va a finalizar. ¿Qué cambios dejó en el sector transporte? Hoy se lo puedo decir, ninguno. Nosotros como empresarios responsables y serios, desde que inició este gobierno hemos venido proponiendo un tema de seguridad en las unidades de transporte que beneficia al usuario, que beneficia al más pobre, que beneficia al que usted mencionó, al que no tiene la capacidad de comprar ni una motocicleta ni una carreta. Eso hemos venido proponiendo, no como discurso político, sino para solucionar una realidad que tiene más de 20 años el usuario de ser asaltado. Estos son los videos que trascienden porque hay heridos. ¿Y los que no? Pero los que no trascienden, que todos los días nos pasan en nuestras unidades a los estudiantes, usted escuchaba al rector, usted lo menciona, pega el grito al cielo porque los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tegucigalpa, en Pedro Sula, y en los colegios, todos los días los asaltan en las unidades de transporte. Eso ha venido y ha alejado a los usuarios de querer usar transporte público. Usted puede ver que el día de hoy, ya estos días, está colapsado de motocicletas la ciudad. La ciudad es Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ha venido la gente dejando de usar servicios de transporte. Sí. Pero hay que solucionarlo, no hay que venir y decir y ponernos a llorar lo que ya sucedió. ¿Qué vamos a hacer? Pero esto no lo podemos hacer nosotros como empresarios de transporte solo. Esto debe de tener y debe de el gobierno agarrarlo con pasión y decir, vamos a hacer esto. Nosotros hemos propuesto un sistema de videovigilancia y cámaras en las unidades de transporte que sí funciona, no porque Wilmer se lo dice, sí funciona porque en otros países ha funcionado, lo han puesto en marcha y ha funcionado, ha reducido la tasa de asalto y de violencia en las unidades de transporte. Hoy nosotros se lo hemos vuelto a decir públicamente, queremos una reunión con la presidenta y decirle, la inversión es esto. No es lo mismo estar gastando esa millonada de dinero contratando policías, sacando a la gente del ejército. Y le voy a dar un ejemplo claro para que la gente me entienda lo que nosotros proponemos. Sistemas de cámaras en las unidades de transporte con botón de pánico que sean vigiladas desde un centro de monitoreo, que no necesita más de 30 personas para monitorear 1.400 buses urbanos de la capital. Pero hoy, para medio darle seguridad al transporte público, se ocupan 600 policías. Saqué el costo, 600 policías por el salario que gana un policía. ¿Cuánto es? Y en el sistema de videovigilancia y de cámaras, lo que necesitan tener son 25 o 30 personas monitoreando, que estén enlazadas como el 911. No se puede ocultar que el 911 ha tenido un efecto positivo en el país. Han hecho capturas de impacto que hasta la policía lo reconoce por el seguimiento de las cámaras. Entonces la tecnología aquí en Honduras no la han acompañado para que nosotros hagamos este tipo de proyectos. Estos tipos de proyectos se hacen porque se hacen por el bienestar del país, se hacen por el bienestar del usuario. Hoy el llamado a la presidenta de la República, ¿qué piensa dejar en el sector transporte? Sí. ¿Un gobierno que va a dejar muertos y heridos o que quiere dejar una semilla de cambio? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Creemos que todavía no es tarde, que se puede lograr si hay acompañamiento del gobierno central. Sí. También está con nosotros don Jorge Lanza, gracias por estar aquí con nosotros. Preocupados con esta situación, ya termina casi este gobierno y como nos dice don Jorge Cálix, realmente es poco realmente lo que se ha avanzado en esta materia. O sea, seguimos en un estado de excepción que no reacciona, siguen pagando extorsión y ahora viene esta oleada porque son como mutaciones del crimen, ¿verdad? Han encontrado esta debilidad para asaltar nuevamente las unidades de transporte y ahora no sé cuántas son los asaltos que se están registrando diariamente y esto ya afecta, vimos lo que sucedió en San Pedro Sula, pasajeros muertos, heridos, gente que se sube con su dinerito, con sus cuantos lempiras para subirse a un autobús para llegar a su centro de trabajo o a su destino o a su escuela, a su colegio o a hacer un mandado y lo que encuentra realmente es muerte o asalto. Don Jorge, gracias. Sí, muchas gracias, Anita, por la oportunidad. La verdad es que no ando muy bien de la garganta, pero aquí estamos. Miren, la verdad es que esto, como lo dijo Wilmer, viene de años. Hemos bregado, yo tengo 45 años de estar en este negocio y usted me conoce muy bien. Sí. Y nunca hemos tenido un cambio que sea consecutivo
con los valores de otras cosas. Aquí le incrementan a todo, pero no se puede escuchar que se le va a incrementar el transporte porque se pone el grito al cielo y todo el mundo quiere hacer leña del árbol caído. Yo pienso de que aquí se requiere una política especial como la que planteó la señora presidenta en marzo del 2022. Ella dijo que teníamos que tener una situación integral con los fiscales, con la Corte Suprema, Congreso Nacional, transportistas, Instituto del Transporte, Policía Nacional, pero nunca se dio una integración de todo esto. Estamos cansados de pedir audiencias, la presidenta no contesta, el asesor presidencial ya antes me contestaba, ahora ya no me contesta. ¿Cuál de todos? El asesor presidencial, don José Manuel Zelaya. Y antes pues me contestaba y podíamos dialogar. Ahora ya no contesta y esto se ha vuelto una situación crítica porque cuando no hay una recepción de parte de lo que nosotros solicitamos o pedimos, no estamos pidiendo que nos regalen, pero sí que nos faciliten los medios para poder salir adelante y dar un servicio al usuario. ¿Por qué cree que se ha llenado de vehículos y de motocicletas? Por la misma inseguridad que se vive en el transporte urbano, como usted lo anotaba. ¿Y por qué se vive la inseguridad? Porque se ha permitido, se ha dejado de que cualquier cosa ocurra. Yo tuve un tiempo todos mis buses con cámaras y sacaban el disquete cuando habían asaltos y lo llevaban a la policía supuestamente, pero nunca capturaban a nadie. Y viéndolo así las caras de las personas. Los videos. Entonces, Estamos viendo, ¿estas son las cámaras de ustedes? esas son cámaras que están en el esas son transporte. cámaras que están en el transporte. Ajá. Sí, licenciada. Entonces, el asunto es de que como nunca se dio, los delincuentes, ¿sabe qué hacían? Con las cachas de las pistolas, quebraban las cámaras, porque decían, ¿y esto es para qué lo andan? Si esto no sirve de nada. Sí. Y es la verdad, pues. Entonces yo pienso de que debe de haber una política integral y una política que en realidad nos lleve a mejores derroteros, porque aquí vamos a pasar con otras generaciones y vamos a tener igual o peor servicio del que tenemos en este momento. Sí. Liz, Aquí, ajá, te quería explicar algo del video. ajá, este es del 2020. Porque las personas que nos están viendo por el noticiero ahorita pueden ver, darse cuenta y decir, no funcionan las cámaras porque están asaltando a las personas. No es que no funcionan. Las cámaras están haciendo su trabajo. Ese video se debe complementar con un sistema de videovigilancia. Mire, tienen casi 2 minutos y medio de ir asaltando ese bus. ¿Qué hace lo que nosotros proponemos? El sistema de cámaras, videovigilancia, el pago electrónico y el video wall. Se tiran alertas, se da la grabación en tiempo real, se sabe la ubicación de la unidad de transporte. ¿Quién debe dar la reacción? Para que el pueblo hondureño entienda, es la Policía Nacional. Pero si tenemos un sistema de cámaras alejado que no es acompañado ni por el 911 o no existe el video wall y no es acompañado por la Policía Nacional, ¿quién va a ir a capturar a los delincuentes, licenciada? Entonces el sistema sí funciona si se integra. Hoy eso es lo que ha faltado. ¿Y qué es lo que se necesita para tener la integración? Mire, escúcheme y ríase. Voluntad. ¿Por qué? Porque el gobierno central tiene la policía, Sí. tiene el 911, tienen un sistema, un COI, el COI se llama, que está en Casamata, que nosotros lo fuimos a ver, que no lo utilizan. Que era ahí donde estaban proponiendo el ministro anterior de Seguridad, que ahí tuviéramos enlazadas las cámaras de seguridad. Tienen todo. No es que tienen que hacer una inversión, entonces la inversión la tenemos que hacer nosotros para montar. O sea, ustedes están dispuestos a, hacer a pagar la inversión.
Claro, pero si hay un acompañamiento y que si hay justicia con nosotros. ¿Cuál es la justicia? Que yo hago una inversión y me digan, bueno, estás invirtiendo en el negocio, usted tiene derecho a regresar, tener retorno a su inversión, ¿o no es así? Entonces, eso es lo que proponemos. No, fíjese que nosotros ya estamos cansados de ir a los gobiernos, es que nosotros no nos queremos hacer millonarios, queremos ganar lo justo, somos un ente regulado. Pero por favor ayúdenos, porque en todos los países el gobierno pone una contraparte. Pero aquí no, el gobierno no quiere... Pero que hay que ser sincero, la seguridad es responsabilidad del Estado. Así es. O sea, hay cosas que son inevitables. La seguridad es responsabilidad del Estado. Así es. Plenamente. O sea, no hay nada, o sea, no es responsabilidad del transporte, de los usuarios, no. Porque todos pagamos impuestos, pagamos tasa de seguridad, pagamos, se paga por el uso de las calles, o sea, se paga suficiente impuestos municipales. Exactamente. Entonces nosotros somos claros. Y se los digo aquí de frente. El sector transporte quiere tener un cambio, quiere mejorar el servicio, quiere que le ayuden a mejorar la seguridad. Al final, esto, si tenemos la voluntad, ponernos de acuerdo, hombre, señora presidenta, sentémonos, tenemos el proyecto armado, ya le tenemos la petición, esto es lo que necesitamos y hagámoslo, no lo hagamos por Wilma, no lo hagamos por don Jorge Lanza, que tiene 45 años de ser transportista, hagámoslo por la gente pobre, porque ellos por eso la nombraron presidenta. Nosotros somos empresarios de transporte y tenemos que mejorar un servicio, nosotros tenemos ese compromiso, no lo tenemos de palabra, lo queremos con hechos. Fíjense que nosotros quisiéramos que la presidenta nos dijera, nos llamara y nos dijera, vamos a ver si estos transportistas son mentirosos o no, qué es lo que ocupan para que lleguemos a este tema de transporte y ponérselo sobre la mesa. Aquí está, señora presidenta. Y si lo quieren hacer público, si nos quieren grabar y que les digan que vamos a meter, lo hacemos, pero queremos compromisos. Aquí no compromisos de discursos, compromisos de hechos. Aquí se habló cuando inició el gobierno, que tenía en el Instituto de Transporte iban a nombrar un comisionado, que nos iban a dejar legalizados los certificados de operación. ¿Qué cree que ha pasado hasta el día de hoy? Estamos ilegales, no los han podido renovar. Entonces ya no se trata... ¿No hay renovación de permisos de operaciones ahorita? No. Desde el 2013 los tengo vencidos. Desde el 2013, 2009, 2011. Y no ha habido una renovación de permisos. Ahora, no o sea, desde el 2013 no se renovan permisos dentro del sistema de transporte. O sea, que es un problema realmente histórico, podemos decir. Histórico, sí. Y ahora quiero dejar esto en la mente de todos los hondureños que nos ven. Cuando se quiere, se puede. Y yo quiero darles un ejemplo. Y poco conozco al coronel Ramiro Muñoz, lo hemos platicado 3 veces. Aquí está don Jorge, que la primera vez que lo conocí fuimos con don Jorge. Aquí había un discurso de los gobiernos anteriores que no se podía controlar el sistema penitenciario en el país. Que no se podía, era como algo como un sueño, como que viven soñando cuando alguien mencionaba que se podía mejorar. Llegó un hombre como Ramiro Muñoz, apasionado, un buen hondureño, un hondureño bien nacido. Y le puedo decir aquí ante las cámaras que nosotros como sector transporte vemos que es un trabajo que se ha hecho que nosotros quedamos asustados. Qué buen trabajo se ha hecho en el sistema penitenciario. ¿Y cómo lo hizo? Con voluntad. Entonces las cosas aquí en el país, a las personas que nos miran, se pueden hacer. El servicio de transporte que ustedes han conocido, que ha sido un desastre, porque aquí no vamos a ocultar, se puede mejorar, nosotros estamos comprometidos, necesitamos el apoyo de la Presidencia de la República para hacerlo, para beneficio de los usuarios, no para beneficiarnos como empresarios del transporte, sino beneficiar la seguridad. Óigame, yo le mandé el video, lo vio, sí. Ver a una persona mayor, podía ser su hijo, podía ser su padre, su hermano, su tío, el que está herido. Óigame, es indignante lo que mire, te indigna ver a los usuarios, mire ese pobre hombre sangrando. El único pecado que cometió, ¿sabes cuál fue? Ir en una unidad de transporte. Y que en este país viajar en una unidad de transporte que no tiene seguridad es terror. Hay gente que le da terror viajar en una unidad de transporte. Nosotros hemos perdido una cantidad de usuarios que usted no se imagina, pero son las cosas que los gobiernos no miran. Y si esto sigue, si esto no se mejora, nosotros vamos a seguir perdiendo clientes. La gente del pueblo hondureño va a seguir perdiendo sus padres, sus hermanos, sus hijos, por los asaltos, que la criminalidad ve que es tan vulnerable y que es tan fácil. Sí, porque si supieran que hay botón de pánico, si saben que hay cámaras de vigilancia, si saben que hay una respuesta inmediata, no lo van a hacer. Es un disuasivo. Es un disuasivo, no es que no van a ver, siempre van a ver porque eso es difícil, pero va a haber, o sea, el problema es que evita el descaro. Pero usted las puede disminuir. Descaro. Mire, aquí
simple y sencillamente aquí cerca, en el Boulevard Suyapa, en las horas picas cuando esas filas, ahí los asaltos están a la orden del día. Y son bandas que operan, que saben quiénes son, y esto es lo que nos preocupa. Y yo creo que no se molesten porque tampoco que van a decir que es por cuestiones políticas, ¿verdad? Porque aquí lo que saben decir es que sí, que ustedes estaban bien con la narcodictadura y que por eso hicieron. No, y es que no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Durante yo tengo el espacio de estar, con todos nos ha tocado pelear, todos nos quedan debiendo, todos no cumplen con el compromiso que se pacta. Aquí se hizo un pacto muy serio con la presidenta el 12 de marzo del 2022. Y del pacto poco o nada se ha cumplido. Al menos se ha cumplido con los pagos, pero los pagos prolongados. Ahorita nos deben, algunos les deben enero, febrero, marzo, abril, mayo y ahorita junio. Entonces son 6 meses. ¿Cómo va a estar usted 6 meses sin tener el sustento para poder rehabilitar las unidades o mejorarlas? Porque para eso se necesita dinero, no se necesita para comerlo o gastarlo de repente en cosas suntuarias, sino para mejorar el transporte. Pero ha habido una lentitud y, como le digo, vuelvo y repito, no es exclusivo de este gobierno. Y usted es testigo porque usted ha estado hasta en el Congreso Nacional. Y las cosas caminan aquí a paso de tortuga. Cuando quieren, yo les he dicho 1000 veces, cuando quieren aprueban hoy en la noche y en la mañana publican. Sí. ¿En la madrugada publican? ¿En la madrugada? ¿Sí o no? Sí, sí. Usted estuvo de secretario. Y aquí es interesante lo que dice Wilmer, es el hecho de que hace falta voluntad política y ha existido durante todos los gobiernos. Pero ¿por qué con el sector transporte si al final es con el sector que más relación deberían de tener? Así es. ¿Por qué? No sé, pero nos han agarrado como odio. Todos los gobiernos nos ven mal, pero aquí le suben al cigarro, al guaro, a las cervezas, a la leche, a todo, al pan, y todo sin problemas, nadie protesta. Ahí están los lecheros ahorita, sí, que quieren 2 lempiras. Dice que lo van a dejar en 1. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Que nos cumplan con el pago del bono y que nos den la tarifa real. Y aquí sí me gustaría que nos explicaran cómo funciona esto del bono, porque mucha gente dice, el gobierno le da millones a ustedes y ustedes no cumplen, ustedes realmente hay mal servicio. ¿Cómo funciona esto del subsidio al transporte colectivo? Bueno, le voy a responder porque te hizo 2 preguntas. ¿Por qué ustedes, el gobierno, nunca están cerca de los gobiernos? Porque no les interesa resolver un tema tan sensitivo del transporte. Y se lo explico por qué. 12 de abril del año 2022, hubo una manifestación a nivel nacional. Nos reunimos con el asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, y con la presidenta de la República para solucionar una problemática del sector. ¿Cuántas veces cree que nos hemos vuelto a reunir con la presidenta de la República? Solo esa vez. Entonces uno va entendiendo que no hay voluntad de resolver un problema en el transporte, la verdad. Porque dice la palabra, por tus hechos te conoceré, no por lo que dices, sino por lo que haces. Los discursos son bonitos. Y le voy a decir por qué son discursos. Si usted se pone a leer con atención el estado de sección, habla claramente de tema de modernidad y de seguridad del transporte público. Sí. Entonces, ¿por qué si está en el estado de sección nunca se ejecutó? Pregúnteselo usted o pregúnteselo al pueblo hondureño que nos escucha, para que vea que aquí estamos hablando con hechos. 2, aquí es un pecado ser empresario del transporte. Aquí nos quedamos porque tenemos que ir a pausa. ¿Por qué ellos comentan, porque Wilmer Calix dice que aquí es un pecado ser empresario del transporte? Nos lo voy a explicar después de pausa. No nos cambie, ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que también vamos a dar lectura. Así que no nos cambie, que ya regresamos.
Continuamos este diálogo con empresarios del transporte. Tenemos a Wilmer Calix y también a Jorge Lanza. Ellos han resumido algo. No ha existido voluntad, y no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, en buscar una solución definitiva al sector transporte. Ellos están conscientes de que la falta de seguridad en el sector transporte en estos momentos está en una etapa crítica. Porque la gente no se quiere subir a los buses. Y es un problema que se viene planteando desde hace 20, 25 años. La seguridad del transporte. Porque recordemos, aquí es las personas que se movilizan y que no tienen dinero ni para comprar un monopatín siquiera, una bicicleta, La gente una motocicleta. Y esto es lo que preocupa. Antes de continuar, ¿por qué se sataniza realmente a los dirigentes, a los empresarios del transporte? Vamos a dar lectura a varios mensajes que ya tenemos en lista para ver qué opinan ustedes. Dice, yo soy estudiante de la UNA. La policía llegó a las afueras de la U, pero no hacen nada, dice. Solo en el cel y viendo las chavas. Dice, no hacen revisión en los buses, no se suben a ver quién anda, se sube, quién se sube, si los conductores sí andan bolos o drogados. Solo de estatuas están, nos dice este televidente. Y ojo a las autoridades de seguridad, porque eso también es bien importante. ¿De qué sirve que esté una patrulla? Es cierto, es un disuasivo, pero es importante también que se suban, que la gente sienta que la presencia de ellos, porque eso va a disuadir. Vamos con más mensajes. Dice, policía no hace operativo en los buses, que no hay presupuesto, pero hay para comprar equipos de fútbol, sí hay, dice este otro televidente. En la ruta Tilbarque-Sosa, todos los buses tienen cámaras, pero nadie las monitorea, nos dice este otro televidente. Dice, buen día, antes de Juan Orlando Hernández el transporte eran grandes y más baratos, después de Juan Orlando Hernández son latas de sardina y más caro, haciendo más rico a Jorge Lanza, dice este televidente. La tasa de seguridad se la robaron los cachurecos, dice este otro televidente. Lick, mi opinión, está bueno que asalten, dice, pero solo a los buceros le explico porque ellos caminan bien drogados, me imagino, peleando en la calle, se creen dueños de la calle, dice, no tienen educación. Y a los que tiene de invitados, pregúntele, ¿por qué cuando se metieron en los buses ejecutivos se suponía que todos viajaban sentados con aire acondicionado y un poco más rápido? Ahora vaya, mire esos buses de ahora. No exijan si ustedes tampoco cumplen, dice este otro televidente. Dice, para empezar deberían investigar a los conductores y ayudantes, algunos son cómplices, nos dice este otro televidente. Me gustaría que los hijos de diputados y presidentes y los de la corte anduvieran en busito público, dice, para que vieran la experiencia y el peligro que se vive a diario, pero como ellos andan en carros blindados, poco les importa, dice el televidente. ¿Algunos comentarios? ¿Respuestas? Sí, fíjense que le quería comentar algo. Hay algo muy interesante que uno de los mensajes que usted acaba de leer. ¿Por qué antes eran buses grandes, ahora son pequeños? Porque a los gobiernos les dio por nombrar a un director que dijo y nos obligó a que cambiáramos, que mutáramos a ese tipo de buses. Aunque no eran el tipo de bus correcto para transporte urbano público, porque en ninguna parte del mundo usted va a ver ese tipo de buses. Hoy tenemos una falencia, capacidad a bordo se llama, porque antes teníamos buses de 40, 50 personas sentadas y 30 de pie, eran 80, y en estos buses tenemos una capacidad a bordo de 28 personas sentadas. ¿Fue un director de transporte que pidió ese cambio? Sí, fue un gobierno. ¿Un Entonces al final, gobierno de cuando Pepe Lobo. usted desconoce, En el gobierno de Pepe Lobo. sí, cuando usted desconoce el tema de transporte, entonces eso es lo que sucede, anda pegando como tumbos. Pega por un lado que hay que cambiar esto, usted no sabe lo que hace. Y así nos ha pasado con diferentes gobiernos. Pero les quiero explicar por qué es pecado ser empresario del transporte aquí. Ajá. Aquí lo satanizan. Aquí si hubo un asalto, es culpa del empresario del transporte. Si hay un accidente, es culpa del empresario del transporte. Si uno quiere incrementar o que le paguen lo justo, es que son aborazados esos empresarios del transporte. Entonces aquí es, mire, ser empresario del transporte no es fácil, ¿verdad? Entonces, quiero decirle algo. La propuesta de nosotros siempre ha sido un transporte
mejor, con mejor calidad, pero sin engañar, no con discursos políticos, a decirle a la gente que puede costar lo mismo, no. Pueden haber incrementos, depende de los gobiernos, si quieren absorber el incremento o se debe hacer. Pero yo creo que aquí todo sube. Y aquí, desde el año 2022, el 12 de abril, lo único que no ha subido, ¿qué cree que es? El transporte público. El último ajuste que les hicieron fue en el 2022. En el 2022. Como que en el 2023 las cosas no aumentaron, en el 2024 no han incrementado. Para nosotros las cosas están en los precios del 2022, según la gente, según las mismas personas del gobierno. Aquí satanizan, si usted quiere incrementar una empira, lo satanizan. Pero usted da cuenta que aquí le incrementan a varias cosas y aquí no pasa nada. Le mandé una fotografía. Usted tal vez no me ha puesto atención y quiero dar un ejemplo claro. Mire, el gobierno es de los primeros que brinca cuando hay una revisión de la que uno le dice que hay que hacer una revisión de la tarifa justa. Por casualidad, fíjese que fui a retirar mi licencia de conducir porque me hicieron una escala. Y yo sé que hay una falta que cuesta 600 lempiras. Mire qué cuesta ahora. Me di cuenta hasta ayer que fui. Que cuesta 612 lempiras. Le aumentaron 12 lempiras. Mira, de un solo. Y usted lea la ley de tránsito, ¿de qué habla hoy? Habla de las multas de 600, de 400, me parece que la otra, si no me equivoco. 11.000, no, 8.000. Pero si usted la mira, 12 lempiras, ¿verdad? Ahora multiplique usted, si se pagan 100.000 esquelas diarias, ahí está. Ahí está. 612 sí. ¿Dice o no? Sí. 12 lempiras. Y óigame, y eso no le perjudica, a las personas que andan en motocicleta, los que tienen mototaxi, al hondureño pobre también no le perjudica. 12 lempiras y hasta ahora que yo fui, me doy cuenta y a quién le preguntaron. Es que le aplicaron el 12%. El 12%. Multiplique. No, yo no sé. Pero se lo doy de ejemplo. Estoy tratando de ironizar realmente. No, se lo doy de ejemplo. 12 lempiras, pero ¿a quién le preguntan? Óigame, si se pagan 100.000 esquelas diarias por 12 lempiras, ¿usted sabe cuánto es? Sí. Es una barbaridad de dinero. Pero no, el empresario del transporte no tiene derecho. Fíjese que aquí en el país... 1.200.000 pesos. Mire, aquí en el país sucedió algo. Ajá. ¿Ha visto cómo se ha ido el dólar? Sí. Pregúntele a don Jorge si ha visto cuánto paga la letra ahora en el banco. Se lo puedo demostrar con hechos. Aquí ando mi letra que yo pago en el banco. Me ha incrementado casi 7.000 lempiras. Sí, sí. Óigame, las casas de repuestos, porque todos los productos son importados, una balinera que hoy le costaba hace 6 meses 250 lempiras, 350 lempiras me la venden hoy. 100 lempiras, pero a mí no me preguntan. Pero yo tengo que absorber, no subirle la tarifa, pero yo tengo que absorber todos los costos de mi operación. Y eso les iba a decir, para que nos expliquen, porque también hay esta percepción de que ustedes reciben todos estos millones de los bonos. ¿Cómo funciona realmente? O sea, ¿es un subsidio realmente? No funciona. ¿No funciona? Se lo voy a explicar por qué no funciona. Ajá. Bono compensatorio de la tarifa. Nosotros el 12 de abril de 2022, y lo menciono porque fue el acuerdo que llegamos, nos autorizaron 3 lempiras de incremento. En aquel momento yo, la presidenta, no lo vamos a incrementarle a nadie, lo vamos a absorber nosotros como gobierno. En 3 comillas, son 3 lempiras por usuario, por 350, son 1.080 por unidad de transporte. Y se lo puedo decir aquí de frente y con pruebas, que hasta hemos ido a poner denuncia al Ministerio Público. Aquí en la ciudad de Tegucigalpa, un vehículo trabaja 60 días y yo le puedo demostrar con hechos que le salen cero, no le pagan nada. En algunos casos y en otros casos, lo que hacen es ponerle 20 días. Entonces no le están pagando lo que es. ¿Y sabe dónde sucede eso? En el Instituto de Transporte, y estamos documentados, y se lo puedo decir, documentados, cómo nos atropellan. Esas cosas son las que la gente no sabe. Si a usted le tenían que pagar en 2 meses 50.000 y le pagan 10.000, es indignante. Y usted va y pega ahí, queja ahí, y se va a quejar. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Se inventan y creen que están arriba de la ley porque el decreto habla claro. El decreto del bono compensatorio habla de 26 días y habla de los 1.080, 3 lempiras por pasajero, y dice que la comisión directiva va a hacer un reglamento para pagar y a dónde se debe pagar y cómo debe pagar. Ese reglamento no existe. Y hay una persona que tienen ahí que es la que maneja lo de las planillas, que hace lo que quiera, le saca carros. Sacaron varios carros, más de 150 a nivel nacional, según la información que tenemos, por sesiones de derechos que ellos no han resuelto, no le pagan ni un 5. Entonces,
¿Qué es lo que dice? ¿Qué Y es lo el que bus habla? anda trabajando en la Y calle. los buses trabajando, entonces ¿quién es el que está perdiendo? Mírese, que son las cosas que la gente no sabe. Entonces la gente dice, no, que estos empresarios que les dan millones, que es un millón, no, sí que nosotros no pedimos subsidio. Se lo dije, no te pedimos el incremento de la tarifa real. Y Ustedes ahorita también están pidiendo una revisión a la tarifa actual. Lógico, si desde el año 2022 se lo comento, no hay una revisión. Óigame, le digo que nos atropellan así. Con esto, nosotros queremos los costos han subido, el cambio del dólar, aquí no pueden ocultarlo. Pregúntele a los bancos si le incrementaron a las tasas de interés. Pero no, pero el sector transporte, ¿por qué lo va a hacer? Se quedan mal servicios. Entonces le miran todos los males, pero no ven cómo uno tiene esa carga para seguir funcionando. Y van a venir varios y le van a decir, bueno, ¿y por qué no sale de eso? Entonces yo quisiera encontrar un valiente que me diga, Wilber, sálgase de esto, le voy a agarrar yo los buses. Y yo le voy a hacer frente a la deuda ante la banca. ¿Sabe por qué muchas veces uno no sale de esto? Porque uno cree que puede haber un cambio, porque uno cree que esto puede mejorar. Pero es como no hay valientes que le quieran agarrar la deuda para que vayan a pagar al banco, aquí todo el mundo desde un teléfono le dice lo que quiera, pero la realidad es otra. Y esta es la realidad y se lo puedo sustentar. Que en el Instituto de Transporte, aquí en la capital, no le pagan lo justo a la gente y se lo vienen a pagar cuando quieren. Y hay que andar peleando para un decreto. Que si usted firma un compromiso. Lo que decía don Jorge, por ejemplo, que hasta hay transportistas en este momento que le deben 5 o 6 meses. ¿O no? Así es. Es que mire, el problema que existe es de que ellos, bueno, don Manuel Zelaya les dijo un día a los 13 comisionados que nunca ha pasado del mismo. Siempre ha estado Rafael Barahona. Los otros dos han sido achichincles ahí. No son, ni huelen ni hieden. Entonces Barahona yo no sé con qué autoridad o con qué vestimenta se apoderó de los 4 años. Si la ley dice que tiene que ser rotativo, por lo menos son 3, y nunca lo rotaron a él. Entonces él se quedó como ya, como dicen, permanente. El problema de nosotros es tan grave que lo que dice Wilmer es una gran verdad. Aquí hay buses que trabajan 27 días o 30 y solo salen con 5 días. 5 días al mes. ¿Qué sucede? ¿Quién absorbe la pérdida? Es el transportista. Nosotros hemos venido pidiendo la revisión de tarifas porque en este momento, en 17 países que hemos visitado, ningún país, oiga bien, y el transporte es similar al que tenemos aquí. Por ejemplo, en Managua, en Brasil tiene algún tipo de transporte parecido o igual, y en otras ciudades, en Guatemala, hay un transporte también como este de nosotros, y no cuesta menos de $1 el pasaje. No cuesta menos de $1. En estos momentos, ¿cuánto cuesta un 50 pasaje? centavos. 50 centavos de dólar. 13 lempiras. 13 lempiras. 13 lempiras lo que vale el pasaje de transporte colectivo. Ya tenemos más mensajes, vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Dice Joseph Vázquez, son aborazados, nos quitaron los buses grandes, ¿por qué? Que para ellos no era rentable, dice Joseph. Ya explicaron que fue una ordenanza de un director de transporte que los redujeran, ¿verdad? Es lo que nos han explicado nuestros televidentes. Vamos con nosotros, dice, en esos buses van pasajeros parados y el radio bien alto, el volumen, en eso no se fijan, dice este otro televidente. La universidad ya debe tener su propio transporte como la Universidad Católica. Recordemos que la Universidad Autónoma es pública y eso sería realmente, es difícil para eso realmente. Buenos días, dice, la presidenta no les va a resolver porque quien manda y decide es Mel Zelaya, y el ministro de Seguridad siempre sale hablando que todo está bien cuando los asaltos, asesinatos, dice, están a la orden del día, y como ellos y sus familias andan bien cuidaditos en sus prados, y a los transportistas les afecta también ese montón de busitos brujos, que la gran mayoría se dice que son de mareros, dice este otro televidente.
Aguilera Esaú dice, dice, el sistema de transporte urbano es mediocre, de por sí esos buses no son los ideales para el servicio. Nos dice este otro televidente. Me gustaba cuando estaba Oscar Álvarez, dice, había operativo, a uno lo bajaban de los buses, nos hacían cateos, dice, revisaban nuestras pertenencias, pero ahora no hacen nada, dice este otro televidente. Está bueno que los asalten, dice, y riéndose este otro televidente. Dice Mercalli, si el transporte no es rentable, retírese, dice este otro televidente. ¿Por qué los buses, dice, no usan gas LPG? Pregunta este otro televidente. Dice, espero que no les den subsidio nunca, dice. No se le merecen porque son unos malcriados esos buceros, dice este otro televidente. ¿Comentarios? Bueno, mire, al final es lo que le mencionaba, que aquí satanizan, ¿no? Pero aquí nos hacen una pregunta. Y aquí vamos a dejar claro varios puntos que en otros programas no lo he dicho, y se lo voy a decir aquí. El ente rector del transporte y que debe guiar a un mejor transporte es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que es nombrado porque la Presidenta de la República nombra a la persona adecuada porque cree que con esa persona que ella nombra puede hacer cambios. Hoy el sector transporte no puede hacer un cambio solo. Tiene que ser acompañado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. ¿Por qué no podemos hacer un cambio solo? Porque nosotros somos regulados. ¿Qué significa? Que yo como empresario del transporte me pongo como loco, o don Jorge pone como loco, a invertir 40, 50 millones en los buses, pero mis números me dan que tengo que aumentar a mis costos de operación, yo no lo puedo hacer. Diferente a la persona que pone un restaurante que dice, bueno, yo voy a invertir 2 millones en el restaurante, pero el precio del plato de comida va a ser este. Todo está regulado por el nosotros estamos regulados un 100%. Entonces, ¿cómo sucede en otros países? ¿Cómo el transporte cambia? Para que no haya este tipo de transporte, como dijeron ahí, mediocre, malo, con una visión clara de las personas que nombran del gobierno a dónde quieren llevar el transporte. Por eso es que el gobierno, por eso es que aquí han pasado gobiernos y aquí no pasa nada en transporte. Entonces, nosotros hoy proponemos un sistema de pago electrónico, de cámaras de seguridad, de mejorar el servicio de cambiar flota, pero tiene un costo. Y todo negocio tiene que sostenerse, tiene que ser rentable. Tenemos que hacerlo con el gobierno. Pero si nosotros tenemos la visión de que eso es lo correcto para desarrollar el transporte en la ciudad capital, pero el funcionario no tiene, o la presidenta no tiene esa visión, ¿en qué estamos nosotros? ¿Sabe en qué estamos? En nada, porque no podemos hacer una inversión que no vamos a recuperar. Entonces, hoy se los aclaramos. Esos buses los cambiamos, porque hubo un gobierno que dijo que para allá íbamos. Nosotros estamos así, vayan para acá, para allá tenemos que... Yo recuerdo incluso, y tal vez, don Jorge, te recordamos, por ejemplo, en 1998, antes de Mitch, las rutas eran largas. Sí. ¿Se acuerda, verdad? Cruzaban toda la ciudad. Entonces era más lento, en aquellos buses amarillos, sí. Eran más lentos, pero eran más económicos. Pero a alguien se le ocurrió, del sector transporte, recortar las rutas, partir las rutas. Sí, porque no quieren que pasen por el centro. Exactamente. Sin embargo, hay algunas que sí cruzan, pero tienen que subir el estadio, vienen desde Cerro Grande hasta la Kennedy, a la Honduras. Yo creo que esa es la única que ha sobrevivido, sí, ¿verdad? Así es. De la Cerro Grande a... Sí, la mayoría no. La mayoría, es la única ruta larga que tenemos. ¿Pero qué habla la ley? Ajá. ¿Qué habla la ley? Aquí hay que hablar de las cosas, y por eso les menciono a los directores, a los comisionados. La ley habla claro de que se deben de hacer estudios para ver. El transporte es bien variante, porque el transporte debe crecer conforme crece la población. Pero como aquí ni eso, se lo digo, ni eso lo hacen, entonces aquí lo hacen al modo como yo quiero. Entonces parto las rutas, las hago largas, las hago como quiero. Pero realmente... No hay un estudio de mire, es el único estudio que nosotros tuvimos hace poco, que lo están empezando a hacer. Es un estudio de la alcaldía, que estuvimos con unos españoles hace poco, que es un estudio que están haciendo de la capital para ordenar el transporte también y para ver cómo el crecimiento de la capital. Pero al final se puede imaginar tomando usted decisiones. Sin ningún estudio. Sin ningún estudio. Entonces, ¿a quién le viene a afectar todo eso? A nosotros como transportistas, porque usted lo que tiene que hacer es seguir, como dice la ley, el ente regulador del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Nosotros tenemos que seguir
las directrices que nos dan. Sí. Tenemos más mensajes, por el tiempo se nos está agotando también, pero lo importante dice, Gladys Uyapa Medina dice, nunca nos van a mejorar el transporte. Esaú Aguilera dice, a las 5 p.m, dice, ya no hay servicio urbano de bus, dice. No hacen turno, todos están estancados en el mismo lugar. He visitado países, dice, en Nicaragua tienen buses que son para servicio urbano, en Brasil los buses son eléctricos y buses grandes articulados. No mientan con su pésimo servicio con Coaster, dice este televidente. La de Uyapa Medina dice, vale 16 lempiras el transporte, dice, esas chatarras. O sea, y estos son, a otro dice, dígale a Wilmer y a Jorge que la solución está en que el gobierno compre sus propias flotas de buses, así no paga subsidio a nadie y que lo maneje el ejército y tampoco le van a cobrar extorsión ni los van a aceptar y se terminó ese problema, dice este otro televidente. Fíjense que qué bonito lo que dice este televidente, ¿verdad? A mí me gustaría que si él viviera en uno de esos barrios que son invasiones y le dijeran que fue a invadir un terreno que no es el de él, va un ejemplo, y que qué bonito que dijeran, no, porque como en esos barrios y colonias, eso no puede pasar, como lo están invadiendo, vayan a sacarlo. Es que es bien bonito decirle al otro, saquen los mejores, pero solo dicen, como dicen, la cuchara sabe mal de la olla, y aquí le hemos presentado un montón de problemas que hay. Y aquí ya casi estamos finalizando el programa. Lo que ustedes piden, una mesa de diálogo con la presidenta para que tome decisiones. ¿Hay tiempo todavía? Hay tiempo, pero de diálogo y ejecución, porque estar dialogando sin que haya un cambio, yo creo que ni la ciudadanía ni nosotros queremos. Un diálogo con ejecución. En estos 6 meses todavía, hasta el mes de enero, se puede ejecutar un proyecto piloto para mejorar el servicio de transporte y así ir cambiando, no con palabras, sino con hechos. Pero esto tiene que ser voluntad de la Presidenta de la República, o si no, la historia también va a decir otro gobierno más, el mismo mal servicio de transporte, sí, y esperar el nuevo gobierno. ¿Su mensaje, don Jorge Lanza? Mire, yo pienso de que esa situación de un diálogo con ella, todos los gobiernos planifican, hasta nosotros mismos, planificamos para nuestra familia. No sabemos si vamos a vivir 10 años más o solo 5, pero ya tenemos planificado. Entonces ellos deben de planificar algo para que quede la semilla, como lo dijo Wilmer ya rato, una semilla de producción del transporte que pueda venir a dar un servicio que sea eficiente para la comunidad. Porque mire, mucha gente puede hablar lo que quiera de nosotros, decir que somos magnates, que somos aquí, que somos allá. Lo que somos nosotros, somos servidores públicos, con un servicio privado, y ese es el asunto. Pero sí queremos que nosotros nos respete el gobierno, y los que están por venir. Sí, bueno. Solo no quiero irme sin aprovechar, Presidente de la República. Firmamos un acuerdo el 12 de abril del año 2022. Este año 2025 no hay presupuesto para pagarnos lo que nos debe, no hay un decreto que lo sustente. La llamamos a la conciencia, a una mesa o que nos citen presidencial para ver qué es lo que va a suceder. Si nos dejará que cobremos la tarifa real o seguirá subsidiando esos 2 millones de hondureños que subsidia en estas 4 ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Las Ceiba y Choluteca. Porque hoy eso está generando incertidumbre y va a generar un conflicto entre el gobierno y el sector transporte. Sí. Muchísimas gracias a Wilmer y a don Jorge Lanza, Wilmer Cáliz y a don Jorge Lanza, empresarios de transporte, por haber compartido con nosotros. Nosotros vamos a estar al pendiente. Ojalá que se dé este diálogo, ojalá que se busque esa solución, porque la seguridad es una obligación del Estado. Pagamos impuestos. Mire, nosotros aparte de los impuestos, que pagamos impuestos sobre la renta, el 15%, pagamos tasa de seguridad. Y lo justo es que se sienten a dialogar. Ojalá que el ministro de Seguridad tome estas sugerencias, hagan este sistema integrado, que como vemos ya están los recursos, solo es reactivarlo. Ellos están dispuestos a invertir, porque lo que nos debe de preocupar a nosotros realmente es la seguridad de ese ciudadano de a pie, ese ciudadano que suda, que le cuesta pagar con sudor esos 13 lempiras cada vez que se sube, 26 lempiras diarios de transporte. Y lo que menos podemos darle es darle seguridad
de que su vida va a estar bien cuidada. Muchísimas gracias a ustedes. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esquel, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.